Fernanda. Esta exposición corresponde al ejercicio dialogado en lo que yo había propuesto en el tema de equipo reflexivo. Entonces voy a comenzar. En el equipo reflexivo en psicoterapia, en este informe, esta exposición está basada en algunas apreciaciones que hice en la lectura de equipo reflexivo en terapia familiar basada en el modelo de Tom Anderson. Primero el contexto histórico, el equipo reflexivo se da en Noruega, fue patentado por el psiquiatra noruego Tom Andersen, quien fue pues, un psiquiatra especialista, también hizo aportes significativos a la teoría, a la terapia familiar sistémica moderna. En, es importante señalar que en Noruega se da con facilidad la terapia, dado que este país incluye en los servicios públicos la salud mental, cosa que no ocurre pues en muchos países de tercer mundo. Entonces, el modelo reflexivo toma bases de pensamiento sistémico, como los de Bateson, como los de Halley, como los de Maturana, como los de Varela, Watzlawick, entre otros teóricos del modelo sistémico. En esta práctica se fundamenta desde la cibernética de segundo orden. Propone que el problema no es algo aislado de la persona, sino que es parte de ella y se relaciona pues con el contexto. Vale aclarar que también aprecia lo cibernético desde la observación, dado que el equipo reflexivo es quien está observando al sistema TP, al terapeuta y al paciente. Entonces hay una observación de segundo orden. El sistema TP sabe que está siendo observado, sin embargo, pues tiene que actuar con naturalidad. El terapeuta y el equipo reflexivo no trabajan con el problema, sino con la comprensión que el paciente le da, el paciente brinda a su problema personal. También este modelo se fundamenta en la crítica postmoderna y en elementos socioconstruccionalistas que dan importancia al lenguaje en la realidad personal, en el lenguaje de la narrativa que el paciente tiene sobre su problemática, sobre su dificultad particular. Entonces ya hablando de conceptos y de teoría, podemos decir que el objetivo de un ejercicio de equipo reflexivo es que el paciente disponga de múltiples alternativas eh, para que pueda elegir entre la que mejor se acomode para afrontar su dilema, problema o conflicto. Para aclarar que decimos que múltiples alternativas, dado que el equipo reflexivo en su momento va a intervenir y va a brindar sus apreciaciones sobre lo que pudo observar de la entrevista entre el paciente y el terapeuta. Entonces son varias opiniones, varias críticas, varios conceptos, varias apreciaciones que el paciente va a tener en cuenta para llevar su proceso terapéutico, además de la del terapeuta, quien le brinda su hipótesis y su participación. El proceso se divide en tres partes. Primero la entrevista, que es cuando un psicólogo, uno encargado, entrevista a un paciente o a unos pacientes o una familia. Y aquí se forma un elemento teórico propio de este modelo que se llama sistema ATP. Es un sistema autónomo que está constituido por el terapeuta y el paciente, el terapeuta, los pacientes o el terapeuta y la familia. Así se aborda desde este sistema un dilema o un conflicto que inquieta al paciente o a los pacientes. Y aquí en la entrevista es cuando el terapeuta que lleva el proceso escucha atentamente, mientras que el resto del equipo reflexivo observa y escucha atentamente sin interrumpir, pero claro, están en el mismo salón. El equipo reflexivo está formado por profesionales de 5 a 9 psicólogos que conversan entre sí acerca de lo que escuchan y ellos aportan su punto de vista y las alternativas para afrontarlo. El equipo reflexivo siempre puede estar en, conversando entre sí sobre lo que ellos aprecian, pero es importante que el sistema TP los ignoren por completo y tengan en cuenta pues el proceso que llevan ellos dos o todo el sistema TP. En la tercera parte de la conclusión, que es cuando el encargado quien realizó la entrevista
Invita al cliente a comentar sobre sus reflexiones y pues lo que escuchó sobre el equipo reflexivo y también se le pregunta qué considera significativo y ya después el entrevistador, el terapeuta, cierra la entrevista. Algunos lineamientos generales, pues es que previamente a cada sesión se designa el entrevistador, es un profesional encargado de llevar el proceso con el paciente o los pacientes, es quien va a hacer todo el proceso de entrevista y quien va a formar el sistema ATP. Bajo la premisa de que el paciente se esfuerza para confiarnos asuntos, confesiones, en temas privados que pueden ser delicados, dolorosos o sumamente personales, debe haber un compromiso significativo desde el terapeuta para retribuir algo de su esfuerzo, no solamente del terapeuta, sino del equipo reflexivo también, para que haya una colaboración y poder retribuir al cliente el esfuerzo que está haciendo, pues para comentarnos la problemática. Hay un concepto en este modelo de equipo reflexivo que es sumamente importante y que es nombrado apertura. Las aperturas son palabras claves o temas claves que resultan particularmente significativos para el entrevistador o el equipo reflexivo. Son elementos teóricos que van a ser entendidos por el terapeuta o el equipo reflexivo para dar pautas de intervención, para dar pautas que puedan dar lugar a una reflexión significativa dentro del encuadre de lo propuesto por el terapeuta y el equipo reflexivo. Dentro de este tema de las aperturas también podemos decir que solo se puede contribuir en forma de apertura si la conversación generada causa curiosidad, curiosidad real, ya que muchas veces en terapeutas o profesionales le dicen al paciente lo que quieren oír, pero es importante el compromiso del terapeuta en que la conversación genere curiosidad, genere interés en el terapeuta y en el equipo reflexivo, ya que así pueden establecer diferencias en la percepción del paciente y en la percepción de los orientadores. Hay que guiarse por la intuición para elegir las aperturas, dado que las aperturas son elementos que van a entender únicamente los profesionales. El terapeuta que lleva la entrevista debe saber en qué momento usar el lenguaje apropiado para que sus colegas entiendan a lo que quiere hacer referencia. En explorar las aperturas pensando en que las personas no se relacionan con un problema que está fuera de ellas, sino que la persona debe interpretar el problema como en algo, como un objeto dentro de sí, dentro de su sistema que está con ellos. No es un elemento adverso al sistema, sino que es un elemento que está implicado en el sistema. También es importante intentar que las preguntas provoquen la construcción de un nuevo significado, que las preguntas que da el terapeuta generen una reflexión dentro del paciente o de los pacientes, que después será comprobada por el equipo reflexivo. También hay que evaluar el impacto de la apertura. Hay que estar atento a la respuesta verbal y no verbal del paciente. Es aquí donde el equipo reflexivo está más que todo atentos, ya que no solamente están pendientes de lo que el paciente o los pacientes digan, sino que también están pendientes de sus reacciones, están pendientes de sus actitudes, de sus movimientos, de pronto de sus expresiones, de su feedback, y esto va a ayudar a entender el impacto de las palabras clave, de las aperturas que se han nombrado y entender pues si realmente están generando en alguna sensación en los pacientes. Otro elemento importante dentro del ejercicio de equipo reflexivo es la posición de la escucha. La posición de la escucha es un momento que es intercambiado entre el sistema ATP y el equipo reflexivo. Pues los participantes que se encuentren en la escucha solo participan reflexionando a partir del diálogo interno. El entrevistador ignora por completo el equipo reflexivo para poder concentrarse y reflejar la misma conducta en el paciente. Es importante que el terapeuta que está haciendo la entrevista pueda compartirle al paciente la tranquilidad, la confianza que tiene pues el profesional al lado de un grupo que los está observando. Es importante que le dé a entender que si los están observando y escuchando no hay que generar ninguna incomodidad, dado que el equipo solamente busca aportar para la solución del problema. Después, en la fase que interviene el equipo reflexivo, los miembros del equipo deben mirarse y conversar, pero no señalar, ni mirar, ni hacer referencia al sistema ATP.
pues pueden incitar a participar y el sistema ATP también toma la posición de la escucha. Cuando el equipo reflexivo interviene, se cambian los roles y el sistema ATP toma la posición de escucha, de atenta escucha y reflexión. En la posición de escucha reflexiva a distancia permite una meta de observación, una meta de escucha y una meta de reflexión. Hay que hacer referencia al sufijo meta, que bueno, la meta observación, la meta escucha, la meta reflexión dan a entender que el paciente debe entender que se está hablando de su problema, pero que él también está observando a quienes hablan de su problema. Es una propia observación del paciente a partir de las observaciones que él ha hecho y que el equipo ha construido. Entonces es una observación, una distancia, una escucha, desde la misma observación. El entrevistador también debe tener presente que puede pasar la palabra al equipo reflexivo en cualquier momento y tomar el TP, la posición de escucha. Esto es un recurso importante para el terapeuta que está llevando la entrevista, pues lo va a ayudar cuando ya no sepa cómo llevar el proceso, cuando no sepa qué hacer, cuando ya crea que se ha conversado completamente todo. En ese momento es cuando cambian los roles, el TP toma la posición de escucha y el equipo reflexivo va a dar sus apreciaciones. A partir de esto, el terapeuta va a retomar el proceso y ya va a tener ideas de cómo abordar al paciente nuevamente, desde lo aportado por el equipo reflexivo. También hablamos de múltiples escuchas, múltiples voces y múltiples verdades. Pues es importante tener presente que existen muchas versiones de los temas que se dialogan y cada miembro del equipo reflexivo tiene su versión. Cada miembro del equipo reflexivo tiene sus observaciones propias, sus apreciaciones y cada miembro pues va a aportar en aperturas que van a ser útiles para el terapeuta que lleva el proceso. Podemos decir que más bien se comparten reflexiones de manera especulativa y tentativa, tentativa en pro de que el paciente tenga muy en cuenta cada apreciación. Hay que enfatizar que son solo versiones subjetivas del todo y que en la terapia no existe una versión objetiva, una verdad absoluta ni concluyente realmente. Es el paciente quien va a elegir dentro de todos los aportes cuáles le parecen significativos, cuáles creen que reflejen su realidad y cuáles pueden ser significativos para la solución de sus problemas. Los comentarios deben contextualizarse en función de la experiencia, la educación, el sistema de creencias de quien los emite. Así los orientadores hacen evidentes sus comentarios. Como decimos, cada profesional tiene sus apreciaciones personales, pero estas están basadas en sus experiencias, en sus sistemas de creencias o en lo que cada terapeuta considera útil para el paciente, después, pues mediante la observación. También las reflexiones deben ser claras y deben usar el lenguaje que ocupa el entrevistador y el cliente, dado que el equipo reflexivo estaba conformado por profesionales, por terapeutas. Ellos tienden siempre entre profesionales, colegas, se va a usar un lenguaje muy técnico y esto puede dificultar la comprensión del paciente. Entonces lo que se busca es que el paciente tenga eh, un lenguaje pues muy formal con el terapeuta y que el equipo reflexivo aborde, opine y pues tome la voz desde un lenguaje también sencillo. Hablamos de respeto a la persona ante todo, pues tanto para el terapeuta como para el equipo reflexivo es importante que no hagan connotaciones negativas, que no eviten pronunciamientos, declaraciones o juicios, dado que cualquier elemento dicho por cualquier elemento del sistema ATP puede ser significativo para la construcción de apreciaciones útiles o de aperturas. También no hay que indagar aperturas que resulten desagradables para el entrevistador. El equipo reflexivo del paciente durante el proceso se van a dar cuenta que de pronto hay elementos que puedan ser aversivos, que puedan ser desagradables para el paciente, para el entrevistador, que de pronto no ayuden para solucionar el problema y no deben ser pues abordadas, que se nota la indiferencia. También las reflexiones serán orientadas a recursos y fortalezas, pero deben ser reales y auténticas. Aquí, pues muchas veces muchos terapeutas le dicen al paciente lo que quiere escuchar, sin realmente tener en cuenta